el estudio con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien amablemente ha venido hasta el estudio de CNN Chile en este día feriado. ¿Cómo está, subsecretaria? Hola, bienvenida. muy bien, YouTube. Bien. Todo bien, subsecretaria, preocupado e interesado en que podamos profundizar. Lo primero que quisiera comenzar preguntándole es si a esta hora de la tarde usted cuenta con nuevos antecedentes respecto a la investigación que se ha iniciado desde el asesinato de estos 4 menores de edad en Quilicura. No hay nuevos antecedentes de los que yo disponga. Entiendo que las investigaciones se están haciendo, están tomando su curso. Hay distintas, equipos trabajando intensamente en esto y darán a conocer los resultados apenas se tengan. ¿Y respecto a los menores de edad que permanecen heridos? Hay un niño herido que está en observación y delicado, y hay los niños fallecidos que todos conocemos. Es muy lamentable la situación. Sin duda. ¿Hay algún tipo de información, subsecretaria, sobre los autores? ¿No se descarta que también pudiesen ser menores de edad? Están en las investigaciones en curso, yo no me atrevería a decir eso. Hay testigos que dicen que podrían ser menores de edad, es algo que tiene que definir la policía. Y sobre eso, subsecretaria, para seguir avanzando con otro tema, me gustaría que marcara una posición. ¿Usted estaría de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad? No, yo no estoy de acuerdo con bajar la imputabilidad. De hecho, la edad de imputabilidad que tenemos en Chile es la menor dentro del rango que tiene la legislación internacional y que tienen las evidencias internacionales. No hay, nosotros estamos exactamente en el límite inferior. Somos los más exigentes respecto de esto y en ese sentido no hay evidencias suficientes en ninguna parte, evidencias serias, científicas que indiquen que bajar la edad de imputabilidad va a tener un efecto en los niños, en los delitos y eso. No hay ni siquiera evidencias que indiquen que, o al revés, hay evidencias que indican que poner a los niños en la cárcel, someterlos a ese tipo de situación, no es algo que produzca resultados en términos de terminar, con temas de violencia. Al revés, la cárcel muchas veces o estas instancias generan, ¿verdad?, un aceleramiento de trayectorias criminógenas en los niños. Bueno, y en ese sentido, un plan de reinserción debiese ser lo suficientemente válido y exitoso para que no tenga resultados que muchas veces sí se ven. Correcto. Los planes de reinserción, y no solo los planes de reinserción, sino que también la prevención, son elementos centrales que tienen que funcionar juntos, ¿verdad? Sí. Un plan de reinserción es que ha llegado tarde todo el proceso de protección y todo el proceso de prevención, y por lo tanto requiere, ¿verdad?, de estas acciones de rehabilitación. Lo importante es que esas acciones tienen que ser integrales, tienen que tomar diferentes aspectos. La conducta criminógena tiene muchos elementos, no es solamente contagio de pares o no es solamente, ¿verdad?, historia familiar, sino que tiene muchos elementos de contexto que hay que considerar. Por lo tanto, a problemas difíciles, las soluciones fáciles de un solo nivel no son muy serias. 2 preguntas en una, subsecretaria. ¿Cómo calificaría el escenario actual? Ahora ejemplificamos con lo de Quilicura, pero lamentablemente hemos tenido que informar en meses anteriores, en años anteriores, sí, otros asesinatos en contra de niños, niñas o adolescentes. ¿Cómo calificaría el escenario actual? Y si usted considera, siendo parte del Estado, que el Estado ha llegado tarde. Hay una situación que de hecho la informó el fiscal nacional hace unos días, ¿verdad?, de un índice preocupante de incremento en los homicidios en los cuales son víctimas niños, niñas y adolescentes. Ese es un hecho. Eso hay un incremento de alrededor de un 20% en esas cifras entre el año 22 y 23, por lo tanto es correcto que el número y la tasa de homicidios de menores de edad va creciendo. No obstante, la tasa global de homicidios va disminuyendo y eso lo hace muy preocupante porque es un grupo, ¿verdad?, que está siendo más afectado en términos de esto. Ahora, nosotros hemos hecho un análisis bien detallado. De hecho, el Gabinete Proseguridad, que ha sido convocado por el presidente de la República, que ustedes han escuchado por otras materias, dedicó una sesión especial a poder analizar, a la que fuimos invitados, a poder analizar la situación de los homicidios de niños, niñas y adolescentes. Y ahí nos encontramos haciendo un análisis mucho más que el policial. El policial es un análisis importante, el análisis que hace el Ministerio Público, Carabineros, es muy importante. Sin embargo, nosotros agregamos un ingrediente a esto, que es el análisis de las condiciones sociales, económicas, psicosociales de los niños y de su trayectoria vital. Y ahí nos encontramos con sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresas? Sorpresas en el sentido de asuntos, ¿verdad?, de los que hay que ocuparse. Primero, que hay un 25%, cerca de un 25% de los homicidios entre el año 18 y el 23.
donde las víctimas son niños, que responden a situaciones de violencia intrafamiliar. Es decir, un 25% de los niños que han sido asesinados han sido asesinados en un contexto de violencia intrafamiliar, es decir, por su propio padre, madre o parientes que viven con él, situación que es altamente preocupante. Y un 44% de las muertes de los niños están relacionadas con contextos propiamente delictuales. ¿En ese sentido la conclusión es que el Estado llega tarde? El Estado debe llegar más temprano. El Estado llega tarde cuando las acciones de prevención no necesariamente están en el top de las prioridades, y por eso nos han pedido una propuesta que enfatice y enfoque en tareas de prevención. Para hacer prevención, uno no lo puede hacer a tontas y a locas, ni lo puede hacer de cualquier manera. Tiene que estudiar los antecedentes que están a la vista. Entonces la prevención tiene que ser integral, como decía la UNICEF. A veces queda la sensación, subsecretaria, que hay mucho diagnóstico o mucho discurso armado incluso en los políticos, pero poca acción que en verdad tenga efectos concretos para la crisis, por ejemplo, que se vive en Mejor Niñez, o por ejemplo, para bajar la tasa de homicidios de menores de edad. Correcto. La tarea en la que nosotros estamos, que nos ha encargado el presidente de la Subsecretaría de la Niñez y a otro conjunto de subsecretarías, está Justicia, Interior, Prevención del Delito, Mujer y Equidad de Género, Salud y Educación. Llevamos más de un mes trabajando en analizar con profundidad los datos de todos los niños asesinados en los últimos años para poder conocer sus trayectorias y ver a dónde es necesario poder, apuntar con tareas preventivas que sean eficaces y no solo, ¿verdad?, que sean producto de un cierto diagnóstico. Esto nos está llevando en nuestros análisis a que lo que vamos a proponer, tenemos plazo hasta el 31 de julio que nos dio el presidente para hacer una propuesta concreta de acciones que estén desarrolladas, que se puedan financiar y que se puedan iniciar en el más corto plazo. Estamos pensando en este segundo semestre. La idea es que allí haya una combinación de acciones, porque nada solo puede, ¿verdad? Cuando se dice, no, lo que pasa es que hay que poner a los niños más horas en el colegio, ¿verdad?, a actividades deportivas. Por supuesto que hay que hacerlo, pero eso hay que acompañarlo de actividades comunitarias, hay que acompañarlos de una comunidad y de organizaciones de la comunidad que protejan a los niños y del apoyo a los padres y a los cuidadores. Y cuando la ministra Vallejo dice, comillas, no estamos al nivel que están en nuestros países vecinos, ¿es una respuesta aceptable dado el escenario actual? Es una respuesta completamente cierta. No estamos a ese nivel, no estamos para nada a ese nivel. ¿Una frase de esas características minimiza, por ejemplo, lo grave, lo gravísimo de lo que sucedió en Quilicura? A mí no me parece que lo minimice. Una cosa es en el fondo manejarse con las cifras y poder decir que efectivamente la situación en la que nosotros estamos no es una situación de la gravedad de nuestros vecinos. Sin embargo, es una situación que estábamos acostumbrados en Chile, que si no tomamos en consideración, si no la atendemos a tiempo, podríamos eventualmente llegar a esa situación. Pero es suficiente compararse con países de la región si hasta hace algunos años atrás no veíamos este tipo de homicidios en Chile, o al menos con tanta frecuencia, y generalmente el punto de comparación de Chile eran otros países, incluso europeos o del primer mundo, como se les dice regularmente. Claro, pero en los años en que decíamos eso, no teníamos una irrupción del crimen organizado como tenemos ahora, no teníamos un ambiente en el país de bastante violencia en términos de violencia verbal, en términos, ¿verdad?, de llevarnos mal entre nosotros. Hay un ambiente que va haciendo, ¿verdad?, que los niños se afecten. La forma en la que nosotros actuamos es la forma en la que nosotros estamos realmente criando a los niños. Eso no es solamente de los padres, está toda la sociedad involucrada. Entonces, yo he estado revisando algunos de los capítulos del libro tan mencionado últimamente de Pablo Ceballos, ¿verdad?, que se llama Un virus entre sombras, y es muy interesante lo que ahí plantea en términos de cómo la irrupción, ¿verdad?, de estas formas diferentes como el crimen organizado que conocemos, etcétera, no se van a resolver si es solamente sobre la vía policial y la vía más represiva. O sea, necesitamos ir generando un ambiente en la sociedad que permita, de alguna forma, como dice el virus inmunizarnos de alguna manera con esto. Una política pública suficiente. Y una política pública, pero que tiene que ser, no es la política clásica, ¿verdad?, de decir, aquí tengo lo policial, voy a controlar las bandas. Las bandas hacen su trabajo y hacen su trabajo porque tienen clientela, ¿verdad? Las familias se afectan porque viven en territorios que están tomados por las bandas. Necesitamos más Estado en algunos territorios, por supuesto. O sea, quiero decir que son múltiples factores, que lo difícil de esta política es que tienen que estar puestos en el mismo territorio, al mismo lugar, en el mismo momento. Y eso es lo que hace difícil organizar una intervención de esta naturaleza, y estamos,
digamos, encaminados a hacer eso. Ha sido realmente importante hacer el análisis detallado de cada niño. Las historias son desgarradoras y eso nos tiene que ayudar a poder hacer una tarea que es una tarea de Estado. Esta no es una tarea de un gobierno en particular. Y a propósito de política, ¿a los políticos no les mueve el piso el tema infancia? Yo no pertenezco al mundo político, supongo que a los que usted se refiere. Yo soy una funcionaria, por supuesto, de nivel político en el gobierno. Pero para llegar a políticas públicas hay que pasar por el Parlamento, por ejemplo. Exactamente, yo creo que hay buenas intenciones, yo creo que hay, digamos, el tema sale. Lamentablemente el tema sale con más frecuencia a propósito de problemas específicos y sale con menos frecuencia a propósito de las políticas más globales que se tienen que atender. Tenemos en este minuto en curso la ley de adopción, tenemos en este minuto en curso el proyecto de ley sobre convivencia escolar, que es muy importante del Ministerio de Educación, muy importante porque cambia la forma de detectar y de relacionarse con problemas de convivencia escolar en las escuelas. Es un proyecto realmente importante. Pasó, ¿verdad?, la ley que tenemos ahora de violencia contra las mujeres, donde hay una sección especial a los efectos en los niños que son testigos de violencia, femicidio. Hoy día se consideran con esa ley víctimas y no solo testigos. O sea, hay avances que hemos hecho, hay muchos más que tenemos que hacer y yo esperaría que hubiera una suerte, ¿cierto?, de colaboración y cooperación entre todos los actores de la sociedad. Nosotros, de hecho, esta propuesta que le estoy comentando, que no puedo dar los detalles, pero esta propuesta que le estoy comentando la vamos a discutir este viernes. Tenemos convocada una reunión donde está el Ministerio Público, Carabineros, PDI, UNICEF, la Defensoría, etcétera. A veces cuesta que el tema infancia se instale en la agenda, sin embargo, explotan este tipo de casos, como por ejemplo lo que ha sucedido en Quilicura, y todos comentan finalmente lo que se genera allí, hay muchas reacciones, etcétera, pero no es persistente en el tiempo la instalación en la agenda, porque muchas veces tal vez a los propios políticos no les genera tanto rédito político, pensando por ejemplo en un año electoral, este tema particularmente. Bueno, yo en mi opinión eso genera mucho rédito. El punto es donde yo ordeno las prioridades, ¿verdad? Por supuesto. El tema de los niños es un tema. A ver, la situación en la que se encuentran los niños en un país habla de cómo somos en ese país. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Si nosotros tenemos este nivel de dificultad, si tenemos este nivel de situaciones respecto de los niños, nos está diciendo que nosotros como sociedad o estamos haciendo algo muy mal o no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero no habla bien de nosotros. O sea, cuando nosotros decimos los niños están siendo asesinados, un cuarto de ellos lo hacen en contexto de violencia intrafamiliar, lo que estamos diciendo es que esta sociedad no está dando el alto, ni el largo, ni el ancho para poder tener, ¿verdad?, una sociedad con niños que sean lo más, productivos posible, que sean felices. Entonces, eso habla de nosotros, no es una cosa que esté fuera de nosotros. Cuando estamos diciendo que hay un desastre con los niños, estamos hablando de nosotros mismos. Es un tema súper relevante, pero yo le decía anteriormente que da como la sensación que los políticos a veces pierden el tiempo en tanta pelea, en dimes y diretes, y no atienden los temas realmente importantes. Lo último que quiero preguntarle, subsecretaria, porque estamos en el tiempo, ¿cuál es la cifra de niños, niñas y adolescentes que actualmente han desaparecido porque, por ejemplo, se arrancan de ciertas residencias de mejor niñez? A ver, los niños que se llaman desaparecidos hay que entenderlos en dos dimensiones. Uno son los niños que han sido denunciados por presunta desgracia, que esa es una cifra, ¿verdad?, que maneja Carabineros. Tuvimos una reunión el viernes pasado con la general Azosa en Carabineros con datos súper interesantes respecto de eso. Y los otros son niños que están con orden de búsqueda porque están en residencia, tanto públicas como administradas por privadas. ¿Existe un protocolo de búsqueda? Porque el defensor de la niñez dijo en CNN Prime que no. Existe un protocolo de búsqueda. Nosotros estamos esperando y trabajando para que ese protocolo de búsqueda funcione mejor. El protocolo de búsqueda existe, hay reglas al interior de las residencias respecto de en qué momento se avisa, de qué se trata, cómo hay que buscar, etcétera, un protocolo de búsqueda con Carabineros, y por lo tanto una cosa son los niños que salen de las residencias y no vuelven, que hay todo un protocolo de buscarlo, y los otros son los niños en presunta desgracia. Ese número es móvil y hay que decirlo de esa manera. En un determinado momento en el tiempo uno puede decir hay 80 niños, 30 niños, 50 niños, 100 niños que están con orden de búsqueda, que no es lo mismo que decir que se acumulan
¿verdad?, los niños, y entonces cada cifra yo la sumo. Porque parte de las críticas también del defensor de la niñez era que no existe una base unificada de datos, también señaló eso. La base unificada de datos es muy complicada, de hecho es parte de lo que estuvimos conversando con Carabineros el viernes, porque las fuentes de información son distintas y muchas veces en las bases, cuando se unifican, los niños están duplicados. Estamos haciendo dentro de la propuesta que le estoy comentando, una línea completa de la propuesta dice relación con la información. Perfecto, subsecretaria. Bueno, lo decíamos también al comienzo de la entrevista, la Defensoría de la Niñez anunció una querella por facultades de la subsecretaría. Ustedes no pueden llevar adelante una acción así, pero bueno, en el caso de la Defensoría sí han presentado una querella. No, ese es un trabajo que hace muy bien la Defensoría y nosotros tenemos mucha expectativa en que eso resulte bien. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria Verónica Silva, por venir al estudio en este día feriado. Vamos a seguir hablando, por supuesto, en la semana de este tema que es sumamente relevante. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.